A ver, la política moderna, tal y como la conocemos, no apareció de la nada. Para nada. Se fue forjando, digamos, en una auténtica batalla de ideas. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo nació el Estado liberal y, sobre todo, en esas otras ideologías que se le enfrentaron y que, bueno, cambiaron el mundo para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad, suena increíble, ¿verdad? Son promesas enormes. Pero claro, la pregunta del millón, la que lo cambió todo, fue ¿para quién exactamente? Porque el Estado liberal prometía un mundo nuevo, sí, pero enseguida se vio que no todo el mundo estaba invitado a la fiesta. Y es justo esa tensión, ese es el motor de toda esta historia. Vale, para entender por qué surgieron tantas críticas, primero tenemos que entender qué es lo que se prometía, ¿no? Nos vamos a los siglos XVIII y XIX. Por toda Europa empieza a correr una idea que era, bueno, totalmente revolucionaria. La idea era, ni más ni menos, cargarse siglos y siglos de monarquías absolutas y de feudalismo. Y es que el cambio fue brutal. De repente se pone sobre la mesa la idea de que la gente no son súbditos, no son propiedad de un rey, no, son ciudadanos, con derechos propios. Esta idea, tan simple de decir ahora, lo cambió absolutamente todo. La relación entre el poder y la gente, a partir de aquí, ya nunca más iba a ser la misma. Y fijaos, sobre el papel, la promesa era espectacular. A ver, los puntos clave eran estos: pasar de ser súbditos a ser ciudadanos con derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Que la ley representase la voluntad general de la gente, que el poder estuviera limitado por una constitución, ojo, que no fuera absoluto, y que el gobierno necesitara el consentimiento de los gobernados. Todo esto además garantizando una economía capitalista. Vamos, que parecía el comienzo de una nueva era. La aspiración, el ideal, era este. Un orden completamente nuevo, basado en la razón, en los derechos, dejando atrás siglos de tiranía. La verdad es que era un ideal muy noble. Pero claro, como suele pasar del ideal a la realidad, pues hay un trecho. Y en este caso el camino fue bastante más complicado. Y es justo aquí donde este gran proyecto empieza a hacer aguas, a mostrar sus primeras grietas. Toda esa promesa tan bonita de libertad y de igualdad, pues chocó de frente con la realidad. Y la realidad era mucho más dura y para millones de personas fue una decepción enorme. Las contradicciones se veían sobre todo en tres ámbitos. Primero, en lo político. Eso de la ciudadanía resultó ser un club bastante exclusivo, a menudo solo para hombres con propiedades. Luego, en lo social. Con la revolución industrial aparece la llamada cuestión social, es decir, una nueva clase trabajadora que vivía en condiciones de explotación. Y finalmente, en lo económico. El libre mercado generaba muchísima riqueza, sí, pero a costa de una desigualdad brutal. Y claro, estas grietas fueron el caldo de cultivo perfecto para que surgieran nuevas ideas. Así que, ¿cuál fue la primera gran respuesta a todo esto? Pues el socialismo. Una ideología que no nació en un despacho, sino que surgió directamente de las fábricas, de las ciudades industriales, como una reacción a esa cara más oscura del nuevo capitalismo liberal. La clave de esta respuesta fue la unión. Los trabajadores se dieron cuenta de que por separado no eran nada, pero juntos eran una fuerza a tener en cuenta. Y su demanda no era un pequeño parche, no pedían una simple reforma, pedían un cambio total, un cambio de raíz en el sistema. Y esto es muy importante tenerlo claro. El socialismo no fue una idea de filósofos en una torre de marfil. Fue una respuesta real, directa, a las condiciones de vida de millones de personas. Fue, por así decirlo, la primera gran crítica al sistema desde dentro y ponía el foco en la injusticia económica. Además, este movimiento no apareció de golpe, fue evolucionando. Al principio eran protestas más bien espontáneas, a veces violentas, como los luditas que destruían las máquinas. Después, la cosa se fue organizando políticamente, como con el cartismo que pedía el derecho al voto. El siguiente paso fue volverse internacional, con cosas como la Primera Internacional, que buscaba unir a obreros de toda Europa. Y finalmente, el movimiento se diversificó, apareciendo corrientes de pensamiento muy potentes como el marxismo o el anarquismo. Pero, ojo, que la crítica no venía solo desde dentro de Europa. Desde los márgenes de los grandes imperios estaban haciendo otra crítica potentísima, una que señalaba una hipocresía si cabe todavía mayor, la de esos mismos estados liberales que actuaban como potencias coloniales. Es que la contradicción era de libro. En las capitales, en París, en Londres, todo eran discursos sobre los derechos del hombre. Pero luego, en las colonias, esas mismas naciones imponían su voluntad por la fuerza bruta. Así que los pueblos colonizados se encontraron luchando contra unos estados que predicaban libertad en su casa, pero que se la negaban a todo el resto del mundo. El anticolonialismo, por tanto, nace para denunciar precisamente esta doble moral, esta contradicción gigante.
lo que hizo fue poner sobre la mesa cómo ese bonito discurso de la libertad se usaba en realidad para justificar un sistema de explotación brutal, un sistema basado en la idea de la superioridad racial y en la deshumanización del otro. Y aquí hay un punto clave que los diferencia. A ver, mientras que el socialismo en Europa se centraba sobre todo en la lucha de clases, los pensadores anticoloniales añadieron una capa más al análisis: la raza. Para ellos, el capitalismo no era solo explotador, era intrínsecamente racista. Y es más, denunciaban que incluso muchos movimientos obreros europeos no se libraban de tener esos mismos prejuicios raciales. Y con esto llegamos a la tercera gran crítica. Y esta fue, sin duda, la más violenta y destructiva de todas. Una ideología que no buscaba reformar el liberalismo ni nada por el estilo, no. Su objetivo era aniquilarlo por completo. Y, de paso, aniquilar también al socialismo y a la propia democracia. Y la verdad es que pocas imágenes pueden representar esta ideología mejor que la de sus dos figuras más conocidas, Mussolini y Hitler. El fascismo se vendió a sí mismo como una especie de tercera vía, una alternativa autoritaria, por un lado, a la democracia liberal, que estaba en crisis, y por otro, a lo que veían como la gran amenaza de la revolución comunista. Pero el fascismo tampoco salió de la nada, se nutrió de un cóctel muy específico. Por un lado, la humillación y la ira de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Por otro, la crisis económica brutal que vino después. Y sobre todo, del pánico absoluto de las clases medias y altas a que una revolución socialista les quitara todo lo que tenían, sus propiedades y su estatus. Sus características son, literalmente, lo opuesto al ideal liberal. Hablamos de un control totalitario del Estado sobre todo. Un nacionalismo extremo, muy agresivo, que siempre necesita un enemigo. El culto a la personalidad de un líder único, todopoderoso. Y el uso de la violencia y del militarismo como herramientas políticas válidas. Vamos, un rechazo frontal a todo lo que había significado la Ilustración y el liberalismo. Bueno, y después de ver estas tres grandes críticas, queda claro que no fueron solo debates de intelectuales, ¿verdad? Este choque de trenes, este choque de gigantes ideológicos, fue lo que dio forma a todo el siglo XX. Y como vamos a ver ahora, sus ecos todavía resuenan hoy en día. Si lo vemos en una línea de tiempo, la secuencia de acción-reacción queda clarísima. Primero, en el siglo XVIII, nace el Estado liberal. A principios del XIX, sus consecuencias provocan la cuestión social y los primeros socialismos. A mediados de siglo, el marxismo y los movimientos obreros ya están organizados. A finales, el pensamiento anticolonial coge fuerza. Y ya a principios del siglo XX, de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, emerge el fascismo. Es una cadena de acontecimientos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con algo que es bastante paradójico. De toda esta confrontación, de estas luchas tan violentas, al final surgió algo nuevo. Para frenar la amenaza de la revolución socialista y para poder reconstruir los países después de las guerras, los estados liberales tuvieron que ceder y que incorporar muchas de esas demandas sociales. Y así es como nació el moderno estado del bienestar, con cosas que hoy nos parecen normales, como los derechos sociales, la sanidad o la educación pública. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión, una pregunta para pensar. Liberalismos, socialismos, nacionalismos extremos, estas grandes ideologías no son cosa del pasado, para nada. Siguen ahí, muy presentes, definiendo los debates políticos de hoy. Quizás, si miramos nuestro presente con estas gafas, con esta lente histórica, podamos entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos.